El juez de las segundas oportunidades, la historia de Raúl Zaffaroni. Capítulo 1. La semilla del cambio. La infancia de Raúl Zaffaroni, en la Argentina de los años 40, no fue fácil. La pobreza, la falta de oportunidades y la presencia constante de la injusticia marcaron sus primeros años. Pero en medio de la adversidad, un fuego de esperanza comenzó a encenderse en su interior. La chispa llegó a través de un viejo profesor de la escuela primaria que, con paciencia y dedicación, le abrió las puertas al mundo del derecho. La lógica de la ley, la búsqueda de la justicia, le fascinaron. Raúl, un joven con un corazón sensible y una mente ágil, se dio cuenta de que el camino hacia la transformación social estaba allí, en la búsqueda de un sistema que garantizara la igualdad y la dignidad para todos. No se puede ser solo juez, pensó un día Raúl, observando a su padre trabajar como obrero en la construcción. Hay que ser también defensor de los más vulnerables. Así, la semilla de la lucha por la justicia y los derechos humanos se plantó en su corazón. Raúl, con su voz a veces suave y otras contundente, se convirtió en el líder de las protestas estudiantiles en su universidad. Allí, en las calles, aprendió a defender las causas justas, a luchar contra la desigualdad y a alzar su voz por quienes no la tenían. Capítulo 2. El camino del derecho. El camino hacia el derecho no fue fácil. Las dificultades económicas obligaron a Raúl a trabajar en la construcción, como su padre, para poder seguir estudiando. Pero su determinación era inquebrantable. Su pasión por el derecho lo llevó a especializarse en derecho penal, un campo que lo cautivó por la posibilidad de analizar las causas de la violencia y buscar soluciones que fueran justas y humanitarias. La justicia no se puede construir sobre la venganza, solía decir Raúl, sino en la búsqueda de la reparación y la reinserción. Su voz, que siempre se alzó en defensa de los más vulnerables, le abrió las puertas de la docencia en la Universidad de Buenos Aires. En las aulas, su mente brillante y su apasionada defensa de los derechos humanos inspiraron a generaciones de futuros abogados. Capítulo 3. La Corte Suprema y la lucha por la justicia. En 1983, con el regreso de la democracia a la Argentina, Raúl Zaffaroni recibió el nombramiento como juez de la Corte Suprema de Justicia. Fue una decisión histórica, un reconocimiento a su lucha incansable por los derechos humanos. Su llegada a la Corte Suprema significó un cambio radical en la forma de entender la justicia en Argentina. Zaffaroni, un juez con una visión garantista, se convirtió en un defensor de la interpretación progresiva del derecho, un juez que apostaba por la rehabilitación del delincuente y por la defensa de los derechos individuales. Su postura, que desafiaba el status quo del sistema judicial, le granjeó tanto admiradores como detractores. Sus ideas, revolucionarias para la época, lo convirtieron en un blanco fácil de las críticas de quienes defendían el viejo sistema, de quienes se oponían a la inclusión social y al reconocimiento de los derechos de las minorías. No puedo callar ante la injusticia, decía Zaffaroni, mi deber como juez es garantizar la justicia para todos, sin importar su origen, su condición social o sus creencias. Capítulo 4. La voz de los sin voz. Zaffaroni se convirtió en un referente mundial en la lucha por los derechos humanos. Su voz se hizo escuchar en congresos internacionales. Su pluma se movió con destreza para escribir libros y ensayos que analizaban la situación del sistema penal latinoamericano y sus posibilidades de transformación. Su activismo y su defensa de los derechos de los presos políticos, las víctimas de la violencia de género y los pueblos indígenas, lo llevaron a ser un blanco de las críticas de gobiernos autoritarios y de sectores conservadores que veían en su postura una amenaza a sus intereses. La justicia es un proceso permanente de construcción, una búsqueda constante de la equidad y la verdad, afirmaba Zaffaroni. Es una lucha que no tiene fin, pero que debemos seguir adelante, porque la vida humana es sagrada y merece protección. Capítulo 5. El legado de un juez. Raúl Zaffaroni dejó la Corte Suprema en 2015, pero su legado. Hola juez Zaffaroni, soy Luna, una reportera independiente. ¿Cómo se encuentra? Hola Luna. Estoy muy bien, gracias por preguntar. Me alegra que te intereses en mi trabajo. ¿Qué te trae por aquí? ¿Tienes alguna pregunta para mí? Cuénteme cómo nació su visión de ser un juez garantista. Ah, Luna,
Esa es una pregunta que me lleva a un viaje al corazón de mis convicciones. Mi visión de ser un juez garantista nació de una mezcla de experiencias y reflexiones. Te lo resumiré como si fuera una conversación entre amigos. ¿Te parece bien? Imagina que estás en un bar de la ciudad de Buenos Aires, tomando un café con un viejo amigo. A veces, las conversaciones más profundas se dan en estos lugares. Te diría, Luna, que la semilla de mi visión se plantó en una sociedad donde la justicia se confundía con la venganza. La pobreza, la falta de oportunidades, la injusticia social, eran la realidad de muchos. La gente se sentía vulnerable, sin posibilidad de defenderse, y el sistema judicial, en vez de ofrecer soluciones, se convertía en un arma para castigar sin posibilidad de rehabilitación. Yo vi cómo la ley se usaba para mantener el status quo, para reprimir a los sectores más desfavorecidos. Me di cuenta, Luna, de que había algo profundamente injusto en todo eso. La ley debía ser un instrumento de protección, de igualdad, de reconciliación, no un instrumento de castigo, de discriminación. La experiencia de la dictadura militar fue fundamental en mi formación. Ver cómo se usaba el poder judicial para violar derechos humanos, para silenciar las voces disidentes, me llenó de indignación. Me di cuenta, Luna, de que la justicia no era solo una frase escrita en un libro, sino un compromiso con la dignidad humana. Fue en esos momentos difíciles, en esos años de lucha, cuando la idea de ser un juez garantista comenzó a tomar forma. En mi mente se abrió un camino nuevo, una búsqueda de una justicia más humana, más justa, más sensible a las necesidades de las personas. Un camino que apostaba por la rehabilitación, por la reinserción social, por la igualdad de oportunidades. Te diría, Luna, que mi visión no es solo una teoría, sino una profunda convicción. Un compromiso con la lucha por una sociedad más justa, más igualitaria, más digna para todos. ¿Qué te parece, Luna? ¿Te he hablado un poco sobre cómo nació mi visión? Sí, cómo nació su visión. Me alegra que te haya gustado, Luna. A veces, hablar de estas cosas me hace recordar las luchas, las dudas, las alegrías y las frustraciones que he vivido. Es como un viaje al pasado, pero un viaje con un propósito, un viaje que me permite reafirmar mi compromiso con la justicia y los derechos humanos. Si quieres, Luna, te cuento un poco más de la evolución de mi visión, un poco más de las ideas que me guiaron en mi carrera como juez. Cuando estudiaba Derecho, me encontré con la figura del gran jurista italiano Cesare Beccaria. Sus ideas sobre la justicia penal, sobre la necesidad de la rehabilitación, sobre el derecho a la defensa, me cautivaron. Beccaria sostenía que el castigo no debía ser un acto de venganza, sino un instrumento de reeducación. Sus ideas sobre la prevención del delito, sobre la importancia de la educación y la inserción social, resonaron en mi corazón. Yo compartía con Beccaria la convicción de que la justicia debía ser un instrumento de transformación social, un instrumento que buscara la reconciliación y la paz. En los años 70, durante la dictadura militar, me compenetré con las ideas de los juristas guardistas de la época. Personas como Julio Straub y Carlos Feit me enseñaron que la ley no era un instrumento de opresión, sino un escudo para proteger la libertad y la dignidad de las personas. La lucha por la defensa de los derechos humanos fue una experiencia fundamental en mi formación como jurista. En esa lucha, me di cuenta de la importancia de la garantía de los procesos legales, de la protección de la inocencia y de la necesidad de un sistema penal que respetara la dignidad humana. Esa experiencia me convenció de la necesidad de un sistema de justicia que reconociera la vulnerabilidad de las personas, que se centrará en la rehabilitación del delincuente y que prioriza la reinserción social. Fue en ese contexto de lucha, de reflexión y de aprendizaje, que se forjó mi visión de ser un juez garantista, un juez que defendiera los derechos humanos, que se centrará en la protección de las personas y que apostará por un sistema penal más justo y más humano. ¿Qué te parece, Luna? ¿Te ha interesado la evolución de mi visión? ¿Te gustaría saber más sobre cómo apliqué estas ideas en mi trabajo en la Corte Suprema? ¿Cómo apliqué estas ideas en su trabajo en la Corte Suprema? Es un tema apasionante, Luna. En la Corte Suprema, tuve la oportunidad de aplicar estas ideas en diferentes ámbitos. Te cuento algunos ejemplos. Primero, la defensa de los derechos humanos.
La lucha contra la impunidad. Me esforcé por asegurar que se investigaran y se juzgaran los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar, asegurando que los responsables fueran juzgados y que las víctimas encontraran justicia. La protección de la libertad de expresión. Fui un defensor ferviente de la libertad de expresión, considerando que la libertad de pensamiento y de expresión son pilares fundamentales para una sociedad democrática. La lucha contra la discriminación. Me opuse con firmeza a toda forma de discriminación, especialmente contra las mujeres, los afrodescendientes, los indígenas y las personas LGBTI, defendiendo sus derechos y buscando una sociedad más justa e igualitaria. Segundo, la reforma del sistema penal. La reinserción social. Defendí la necesidad de un sistema penal que priorizara la reinserción social de los delincuentes, buscando programas de educación, capacitación laboral y apoyo psicosocial para que pudieran reintegrarse a la sociedad como ciudadanos útiles y responsables. La justicia restaurativa. Me interesé en la justicia restaurativa, un modelo que buscaba la reconciliación entre víctimas y victimarios, a través de diálogos y acuerdos que permitieran reparar el daño causado y promover la paz social. La prevención del delito. Fui un defensor de la prevención del delito, creyendo que la mejor forma de combatir la delincuencia era atacar sus causas raíces, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Tercero, la interpretación progresiva del derecho. La actualización del derecho penal. Defendí la necesidad de actualizar el derecho penal para que se adaptara a las nuevas realidades sociales, como el desarrollo tecnológico o el crecimiento de las redes sociales. El derecho a la vida. Promoví la interpretación del derecho a la vida desde una perspectiva integral, que incluyera no solo el derecho a no ser asesinado, sino también el derecho a una vida digna y a acceder a los servicios básicos como la salud, la educación y la vivienda. Estos son solo algunos ejemplos, Luna, de cómo intenté aplicar mis ideas en la Corte Suprema. Fue un trabajo intenso, lleno de desafíos y de momentos de gran satisfacción, pero sobre todo, fue un trabajo con un propósito claro: construir una justicia más justa, más humana y más igualitaria. ¿Te gustaría profundizar en algún tema en particular, Luna? ¿O tienes alguna otra pregunta para mí? ¿Hubo jueces que se opusieron a esta idea? Sí, Luna, por supuesto. Mi visión garantista, como te contaba, no fue recibida con los brazos abiertos por todos. La Corte Suprema, como cualquier institución humana, es un microcosmos donde se reflejan las diferentes visiones del mundo. Hubo jueces que se opusieron a mi forma de entender la justicia, a la defensa de los derechos humanos, a la búsqueda de la reinserción social y a la interpretación progresiva del derecho. Te diría que la oposición a mi visión se manifestaba en diferentes formas. Una visión más tradicional. Algunos jueces defendían una visión más tradicional del derecho penal, basada en la aplicación estricta de las normas y en la priorización del castigo como forma de responder al delito. Un enfoque más punitivo. Había quienes abogaban por un enfoque más punitivo del sistema penal, considerando que la reinserción social era un objetivo difícil de alcanzar y que la seguridad ciudadana requería de penas más severas. Una desconfianza hacia las nuevas ideas. Algunos jueces se mostraban desconfiados ante las nuevas ideas sobre la justicia penal, como la justicia restaurativa o la prevención del delito, considerándolas como ideas idealistas o inaplicables en la realidad argentina. Esos debates fueron intensos, Luna. En las aulas de la Corte Suprema, se lidiaban batallas de ideas, se analizaban los textos legales, se interpretaban las normas y se discutían los casos con pasión y argumentos sólidos. No te voy a mencionar nombres, Luna, pero te aseguro que hubo jueces que se opusieron a mi visión, que la criticaron y que se enfrentaron conmigo en más de una ocasión. Pero la discusión y la confrontación de ideas, Luna, es parte del proceso de construcción de la justicia. El debate es un motor de progreso y un instrumento para enriquecer la comprensión del derecho. Es a través de la discusión que se pueden encontrar soluciones más justas y más humanas para los desafíos que enfrenta la sociedad. ¿Qué te parece, Luna? ¿Te interesa saber más sobre estos debates en la Corte Suprema? ¿Te gustaría conocer algunas de las decisiones que tomamos que reflejan estas diferencias de visión? ¿En la Constitución argentina coincide con su visión, Luna? Esa es una pregunta que me lleva a reflexionar sobre la Constitución argentina, un texto fundamental que ha inspirado mi trabajo y mi visión del derecho.
La Constitución Argentina de 1994, con sus reformas, es un marco legal que reconoce la importancia de los derechos humanos y de la justicia social. En ella se encuentran principios que resuenan con mi visión garantista. La soberanía del pueblo. La Constitución afirma que el pueblo es el origen de todo poder y que la justicia debe estar al servicio de sus intereses. Los derechos humanos. La Constitución reconoce y protege los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación de ningún tipo. Esto incluye el derecho a la vida, la libertad, la seguridad, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de culto y otros derechos fundamentales. La reinserción social. La Constitución reconoce la importancia de la reinserción social de los delincuentes y promueve programas de rehabilitación y de capacitación laboral. La justicia social. La Constitución promueve la justicia social y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Reconoce el derecho a la salud, la educación, la vivienda, el trabajo y la seguridad social. La Constitución argentina, en ese sentido, es un instrumento legal que apoya mi visión garantista del derecho. Sin embargo, Luna, la interpretación de la Constitución es un proceso dinámico que evoluciona con el tiempo y con los cambios en la sociedad. La aplicación de los principios constitucionales en la práctica depende de la voluntad política y de la interpretación que hagan los jueces y los legisladores. Es en ese contexto que mis desafíos como juez se fortalecen, pues es necesario luchar para que la Constitución se convierta en una realidad para todos los ciudadanos, no solo en palabras escritas en un papel. ¿Qué te parece, Luna? ¿Te interesa profundizar en la interpretación de la Constitución argentina? ¿O tienes alguna otra pregunta para mí? ¿En las cárceles argentinas hay maltrato hacia los presos? Luna, esa es una pregunta que me duele mucho. No hay que tener miedo de decirlo. En las cárceles argentinas, lamentablemente, existen situaciones de maltrato hacia los presos, y eso es algo que debemos enfrentar con valentía y responsabilidad. Es importante entender que la realidad carcelaria es compleja, y que las situaciones de maltrato son variadas. Condiciones de hacinamiento. Muchas cárceles argentinas padecen un grave problema de hacinamiento, con una cantidad de presos superior a la capacidad de las instalaciones. Esto provoca condiciones insalubres, falta de espacio personal, falta de higiene y posibles brotes de enfermedades. Violencia entre presos. En algunos casos, la violencia entre presos es un grave problema, con grupos criminales que ejercen un control interno y que pueden cometer actos de violencia contra otros presos sin que las autoridades puedan intervenir de manera efectiva. Maltrato por parte de las autoridades. Lamentablemente, hay casos de maltrato por parte de las autoridades carcelarias, con presos que sufren agresiones físicas o verbales, privación de alimentos, aislamiento injustificado o negación de atención médica, falta de acceso a la educación y al trabajo. Las cárceles argentinas enfrentan un déficit en programas de educación, capacitación laboral y rehabilitación para los presos. Esto dificulta su reinserción social al momento de salir en libertad y aumenta las posibilidades de reincidencia. Es importante aclarar, Luna, que no todas las cárceles argentinas tienen las mismas condiciones, y que hay algunos establecimientos con mejores estándares de seguridad y de trato hacia los presos. Sin embargo, la realidad general es que la situación carcelaria argentina requiere de una reforma profunda, con una inversión mayor en infraestructura, seguridad, rehabilitación y reinserción social. Es fundamental trabajar para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de los presos y para construir un sistema penitenciario que no solo castigue, sino que también rehabilite y que prepare a las personas para su reincorporación a la sociedad. ¿Qué te parece, Luna? ¿Te interesa profundizar en la situación carcelaria argentina? ¿O tienes alguna otra pregunta para mí? Muchas gracias, señor Zaffaroni, por su tiempo. De nada, Luna. Fue un placer conversar contigo. Me alegra que te haya interesado mi historia y mi visión. Recuerda que la lucha por la justicia es una tarea constante, y que la participación de la prensa es fundamental para denunciar las injusticias y para exigir cambios. Si necesitas más información, no dudes en contactarme. Y, por favor, no olvides que en un mundo que necesita de más justicia, tu voz es valiosa. Hasta pronto, Luna.